Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren bien disfrutando de esta serie de jornadas que preparamos para ustedes. En la noche de hoy nos va a acompañar la doctora Rocío Pertile con un tema interesantísimo. Bienvenida, doctora. Buenas noches, Silvia. Muchísimas gracias por hacerme partícipe de esta actividad tan importante en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes. Doctora, ¿por qué cada año conmemoramos un día especial para la diabetes y por qué cada año un lema diferente? Así es, Silvia. Cada 14 de noviembre se festeja el Día Mundial de la Diabetes en conmemoración al cumpleaños de Sir Frederick Banting, quien fue uno de los inventores o descubridores de la insulina. Allá hacia los años 1921 descubrieron la insulina, y esto revolucionó la ciencia en ese momento, ya que los niños con diabetes tipo 1 estaban condenados a la muerte por la falta de insulina precisamente. En cuanto al lema, cada año se elige un tema diferente para crear conciencia en la población, en la sociedad y también en los gobernantes. Este año nuestro lema es acceso a la atención a la diabetes. Si no es ahora, ¿cuándo? Tiene como objetivo crear conciencia en los altos estados gubernamentales para que tomen las medidas necesarias para que se realice una detección temprana de la diabetes, un tratamiento oportuno y también los pacientes puedan tener todos los servicios a disposición. Ese justamente es el lema de este año y este también es su objetivo. ¿Cómo se encuentra la situación mundial de la diabetes en este momento? En cuanto a la situación actual de la diabetes en el mundo, en el año 2019 había 463 millones de adultos con diabetes. Se espera que el número de personas que viven con diabetes aumente a 578 millones para el año 2030. 1 de cada 2 adultos con diabetes permanece sin diagnóstico. De aquí la importancia de estas políticas, que deben ser políticas públicas que deben implementar los gobiernos para realizar la detección de este grupo de pacientes que permanecen ahí sin un diagnóstico temprano. 1 de cada 6 nacidos vivos, es decir, 20 millones de niños se vieron afectados por los altos niveles de glucosa en la sangre durante su gestación, es decir, por la presencia de la diabetes gestacional. 2/3 de las personas con diabetes viven en áreas urbanas y 3/4 partes de esta población están en edad de trabajar. Así que imagínense ustedes la importancia que tiene que realicemos el diagnóstico y el tratamiento adecuado, porque este sería un grupo de personas que debido a las complicaciones de la diabetes pasarían a un reposo temprano, a invalidez. Imagínense todo lo que implica esto para la familia, para la sociedad y para el Estado en cuanto a lo que es gastos. La parte económica se ve muy afectada ante esta situación. 1 de cada 5 personas con diabetes tiene más de 65 años. Doctora, muchas veces los pacientes consideran determinados valores de glucosa como diagnósticos de diabetes. Pero ¿cómo podemos definir en la práctica diaria qué es la diabetes? Bueno, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo, que se caracteriza por niveles elevados de glucosa. Afecta no solamente a la glucosa, sino que también va a afectar el metabolismo de las proteínas y de las grasas. Estos niveles elevados de glucosa se presentan cuando el páncreas, que es la glándula que produce la insulina, no puede producir la suficiente cantidad de insulina, no la produce directamente, o bien la insulina que produce es de mala calidad. Entonces, este problema lleva a que se produzcan niveles elevados de glucosa. Estos niveles elevados de glucosa ocasionan todas las complicaciones que acarrea la diabetes. Entonces, las células
que necesitan la energía para poder sobrevivir y para llevar a cabo sus funciones básicas, se ven imposibilitadas de acceder a ese nutriente, y por lo tanto vamos a tener a partir de allí todas las manifestaciones que vamos a mencionar posteriormente. ¿Qué signos y síntomas puede presentar nuestro paciente como para sospechar que está ante un cuadro de diabetes? Bueno, la diabetes no siempre da síntomas, Silvia, pero nosotros podemos sospechar quiénes pueden padecerla. Entonces, vamos a tener personas con sobrepeso, personas con obesidad. También se puede presentar, y actualmente es muy frecuente que se presente en jóvenes. Entonces, estas personas con estas características físicas, que además tengan antecedentes familiares de diabetes, ya sea la mamá, el papá, el abuelo, tíos, hermanos, que en alguna ocasión se hayan hecho un laboratorio y hayan tenido un valor fuera de rango, un valor por encima de 100, pero por debajo de 126, también podría hacer sospechar que esa persona podría desarrollar diabetes. En cuanto a las mujeres, aquellas que han tenido antecedentes de diabetes gestacional, que han tenido bebés con un peso igual o mayor a 3.800 gramos, bebés grandes, macrosómicos le llamamos nosotros. Aquellas mujeres con antecedentes de ovario poliquístico, estas mujeres deben ser estudiadas. Algunas personas aún no tienen el diagnóstico de diabetes, pero ya hicieron algún evento, un evento cardiovascular, un infarto o un derrame cerebral. Personas que tengan colesterol y triglicéridos elevados, que sean sedentarias. A cualquier edad podemos sospechar. No hay un límite de decir, no, es muy joven, esta persona no va a tener diabetes. Pero si tiene algunos de estos, si tiene sobrepeso y tiene obesidad, y alguno de estos puntos que estuve detallando, podría ser una persona diabética o prediabética. Pero es obligatorio estudiarlas cuando tienen a partir de los 45 años. Si estas personas además tienen hipertensión, bueno, lo más probable es que puedan desarrollar la diabetes. Aparte de todo esto que estuvimos comentando, hay algunas manifestaciones, Silvia, que son manifestaciones cutáneas, que nosotros normalmente las vemos y no siempre los pacientes los consultan porque a veces tienen vergüenza, y son algunas manchitas que aparecen en la zona del cuello, como las que van a ver acá en las imágenes, como si fuera suciedad. Entonces les da vergüenza y no quieren ir a la consulta. Aparecen en el cuello, aparecen en las axilas, en las zonas salientes del cuerpo, como por ejemplo los nudillos o en las rodillas, y esto se llama acantosis nigricans y es un signo de insulinoresistencia. Quiere decir que el cuerpo está tratando de mantener los niveles de glucemia dentro del rango normal a expensas de un mayor trabajo. Otra de las manifestaciones cutáneas son los acrocordomas, y seguramente que muchas personas tienen algún conocido que presentan estas manifestaciones. Los acrocordomas aparecen como pequeñas verrugas, se localizan en el cuello y en la zona en la parte superior de los hombros. Bueno, estas eran las manifestaciones que de repente podían pasar desapercibidas o no tanto, pero hay algunas manifestaciones que sí le llevan a la persona a sospechar si es que tienen algún tipo de conocimiento, o a alertar a la familia que pueda estar presentando alguna alteración en los niveles de glucemia. En primer lugar, las personas empiezan a tener una sed incontrolable, toman litros y litros de agua y sin embargo, igual de todas maneras se encuentran deshidratados, orinan mucho, con mucha frecuencia. Ya es este aumento en el número de micciones ocasiona ya trastornos en su vida. Se sienten incómodos al trabajar, no pueden salir porque continuamente tienen que estar entrando al baño para poder sentirse bien. También pueden empezar a tener un apetito, pero no es un apetito normal, es un apetito voraz.
Y a pesar de comer grandes volúmenes de comida, igual estas personas empiezan a perder peso. Estas dos manifestaciones son muy características, las 4 que he mencionado. Hay algunas que se suelen presentarse, pero no en forma tan permanente y no tan frecuente, y puede atribuírsele a otras causas, como por ejemplo la visión borrosa. Pueden también manifestar algún tipo de problemas los hombres para las relaciones sexuales, las mujeres también, y algunas manifestaciones a nivel de los genitales, como ser la presencia de una secreción de color blanquecina que es parecida a la leche cortada. Esto se debe a la disminución del estado inmunológico de las personas con diabetes y a la aparición de organismos oportunistas. También pueden haber heridas que no curan, no siempre. Entonces muchas veces muchas personas están con niveles muy elevados de glucemia y pueden decir: no, doctora, yo no tengo diabetes porque yo me corto y mis heridas cicatrizan rápido. Y sin embargo, si hacemos un laboratorio y nos encontramos con valores realmente muy elevados. Entonces esto es algo que no siempre se presenta, pero también es un llamado de atención. Todas estas manifestaciones entonces están relacionadas con lo que habíamos mencionado anteriormente. Por más que la persona coma, los nutrientes no pueden ser absorbidos por las células, entonces las células están ávidas y envían esta información al cerebro, ocasionando el apetito, y la pérdida de peso es debido a que grandes cantidades de glucosa son eliminadas a través de de la orina, y esto ocasiona también pérdida de calorías. Tomando en cuenta estos síntomas que hablamos de los pacientes y los análisis de rutina que solemos solicitar, ¿cómo podemos decir que detectamos la diabetes? Bueno, ante una persona que presenta estas características, estos signos o estos síntomas, es necesario que concurra a su médico tratante. No hace falta que aún vaya a un especialista, porque hasta un clínico o cualquier médico de cabecera, su médico de familia, con todas estas manifestaciones le pedirá, le solicitará estudios laboratoriales, y con esto se podrá hacer el diagnóstico de diabetes. Sabemos que los pacientes a veces minimizan un diagnóstico de diabetes, pero ¿pueden tener complicaciones a corto, mediano y largo plazo? Sí, así es, Silvia. La diabetes presenta o desarrolla en algún momento, todos los diabéticos van a desarrollar en algún momento de su vida alguna de las complicaciones. Están las complicaciones agudas, que resultan de una mala dosis de insulina o una medicación que sea incorrecta, la falta de ingesta de alimentos, y esto se llama hipoglucemia. Es cuando los niveles de glucosa están por debajo de 70. Entonces dan manifestaciones que son muy llamativas. Una persona que tenga hipoglucemia, esto no pasa desapercibido. Se manifiesta con sudoración fría, apetito intenso, visión borrosa. Debe ser corregida en forma inmediata. La persona debe consumir algo dulce para volver a elevar sus niveles de glucosa en sangre para que pueda sentirse bien, porque si estos niveles siguen disminuyendo, la persona incluso puede convulsionar y puede entrar en coma. En cuanto a las complicaciones crónicas, son aquellas que fueron produciéndose con el tiempo. Las complicaciones crónicas resultan básicamente de dos tipos de alteraciones a nivel vascular: las alteraciones microvasculares y las alteraciones macrovasculares. Las microvasculares son aquellas que producen daño a los vasos que son de muy pequeño calibre, que son solamente visibles a través del microscopio. Y las alteraciones macrovasculares son las que se llevan a cabo en vasos sanguíneos más importantes. Las microvasculares son las que muchos conocemos, como por ejemplo la retinopatía diabética,
que es la que puede llevar a la persona a la ceguera, la nefropatía diabética, que conduce a la insuficiencia renal y a la diálisis, y la neuropatía diabética. En cuanto a la neuropatía diabética, la persona lo manifiesta muchas veces desde el principio de la enfermedad, porque en los estadios ya de prediabetes estas lesiones comienzan a producirse. Y las manifestaciones pueden mencionar a los pacientes como si fuera un hormigueo en los dedos, una sensación de frío, o puntadas o piquetes. Tienen múltiples manifestaciones, pero con el tiempo conduce a la falta de sensibilidad. Esta pérdida de la sensibilidad va a llevar a la vez que la persona no pueda defenderse. Vos sabés que el dolor es un mecanismo de defensa, porque ante la presencia del dolor, la tendencia es a retirar del objeto que nos está ocasionando el daño. Pero como hay una pérdida de la sensibilidad, entonces de repente puede haber un calzado que está haciendo daño, la persona no se percata de ese cuerpo extraño o de esa herida que se le está produciendo y sigue progresando, sigue agrandándose la herida. También podemos llegar a tener deformaciones a nivel de los pies. Estas deformaciones conocidas como dedos en garras o dedos en martillo, los famosos juanetes también, van a ocasionar, al colocarse el calzado el paciente, van a ocasionar lesiones, ya sea en la parte saliente de los dedos, la que tiene contacto con el calzado, o bien en el pulpejo de los dedos, que con el tiempo pueden convertirse en úlceras. Estas úlceras, a la vez, por la falta de tratamiento oportuno, pueden infectarse. Si le sumamos a todo esto los daños a nivel de la circulación, puede llegar a tener infecciones muy graves, gangrena y finalmente llegar a la amputación. En cuanto a las alteraciones de los grandes vasos, las personas con diabetes tienen mayor predisposición a tener derrame cerebral y accidente cerebrovascular, sobre todo cuando la diabetes está asociada al tabaquismo, cuando se asocia a la hipertensión y cuando se asocia a la dislipidemia. Por lo tanto, todos y cada uno de estos elementos deben ser tratados en forma adecuada para evitar las complicaciones. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento de diabetes con los que podemos contar actualmente para brindar una atención certera a nuestros pacientes? Bueno, en cuanto a al tratamiento de la diabetes, los tres pilares fundamentales son el tratamiento higiénico-dietético, es decir, la alimentación saludable, la actividad física, abandonar el hábito de fumar si es que la persona fuma, y el tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento farmacológico, la ciencia ha avanzado muchísimo. Tenemos una gran cantidad de medicamentos orales, tenemos una variedad de insulina, y también tenemos otros medicamentos que son inyectables, no insulina, para el tratamiento de la diabetes. Es tan interesante, doctora, toda esta información que podemos transmitir a nuestros pacientes. Me gustaría si nos podés hacer una conclusión de todo esto que hablamos para cerrar y que nuestros pacientes se queden con esos tips y podamos continuar con estas jornadas de actualización. Bueno, en cuanto a las conclusiones, es muy importante justamente a través de las políticas públicas que todas las personas puedan tener acceso a la salud, que puedan tener un médico quien pueda realizar un diagnóstico temprano con los conocimientos para la detección de la diabetes, evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, el cese del hábito tabáquico, realizar el diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. En cuanto al tratamiento de la diabetes, los pilares fundamentales, los que habíamos dicho, la alimentación, la actividad física, mantener un peso adecuado es muy importante. Y junto con las otras patologías tienen en común la hipertensión y la dislipidemia,
y la diabetes tienen en común el tratamiento higiénico-dietético, que son estas medidas que conversamos. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación, por compartir este espacio que creamos de forma virtual con nuestros pacientes y también por ser parte de nuestro sanatorio. Infinitas gracias por la información y a ustedes les pedimos que nos sigan acompañando en estas jornadas que preparamos sobre prevención de diabetes.